Buenas noches, muchachos. Disculpen la demora, tenía problemas con el internet y por eso no me había conectado. ¿Me escuchan? Sí, profesora. Buenas noches. Buenas noches. Ok, vamos a la siguiente sesión de clase, ¿verdad? Después de haber pasado la realización del examen. Algo que yo les quería comentar y es que conversando con la coordinadora de la asignatura, miré que tuvieron bastantes problemas con con el examen. Entonces, una de las propuestas que les traigo es que si hacemos el viaje a León con una guía para no enfrentarse al examen final, me gustaría que nos pongamos de acuerdo. De hecho, sería un día de la semana. Yo sé que ustedes trabajan, pero la coordinadora me explicaba que les podría extender la carta, pero con anticipación que van a necesitar para justificar su inasistencia en el trabajo. Y esa sería para la gente. Yo sé que hay algunos que están muy altos y muy altos, pues porque lo visualicé. Tengo gente de 38, de 40 y excelente prácticamente. Pero también hay compañeros que sacaron un ejemplo, tienen 19 de 40. Entonces esa parte me preocupa porque podrían reprobar la asignatura. Entonces no sé si voy a hacer una encuesta para ver si ustedes están de acuerdo y nos ponemos pues prácticamente en Profe, sintonía, sin es- este plus. este, buenas noches antes que Buenas todo. noches, claro. Lo que le quería decir es que, bueno, que decidan los compañeros, claro, pero yo estoy de acuerdo por lo que yo entré el domingo 5, o sea, prácticamente a un mes de que comenzaron las clases. Yo entré al domingo a la clase número 5, si no me equivoco. Entonces, lo que he estado haciendo es poniéndome y entré prácticamente ya directo a los exámenes, a todos los exámenes. Y lo que tuve que hacer fue irle a decir a mis maestros presenciales que me dejaran trabajo y como estoy trabajando, pues el tiempo muchas veces no nos da para todos y pues he hecho lo que más he podido, pero sí, una de las que más baja voy, me imagino que soy yo, pues entré Yo muy tarde. sí, pasa es que viendo la situación, a mí por lo menos esta asignatura tiene 86 estudiantes. De los 86, solamente 60 aplicaron examen. 26 compañeros se retiraron. A mí me preocupa porque eso se llama retención. Y además de retención, pues hay una cantidad de personas que están bastante bajas. Bueno, si un ejemplo, hay gente que tiene 10 puntos, un ejemplo, y el examen vale 70, 60 el último, pues podrían aprobar con las completas, pues sí, todo, para no perder la asignatura. Yo sé que es como difícil, ¿verdad? Tratar de sobrellevar la clase y principalmente cuando se nos presentan laborales, yo lo entiendo. Y esa es una situación. Entonces yo platicaba con la profe y me decía, yo lo veo bien, que sea un día de semana, van con una guía, esa yo la subo como examen y ese sería el examen final. Pues no sé, voy a hacer una encuesta para ver qué opinan. ¿Qué opinas, Juan José? Yo sé que vos sos uno de los que participás. Siempre a tu casa, gracias. No sé qué opinas al respecto. Sí, bueno, por mi parte, profesora, realmente el viaje se me complica por el trabajo y realmente una carta de la universidad no me valdría para ausentarme, por lo que ya me están dando el permiso para estar usado, pues. Pero entiendo la situación de los demás compañeros y no sé si hay alguna posibilidad de que tengamos, digamos, la opción de tomar o el examen o ir al viaje, pues. Sí, yo lo decía pues precisamente para tratar de apoyar a la gente que se le dificulta. Y en cuanto a la asistencia, pues de hecho siempre me piden que la asistencia de ustedes, cuánto se están, siempre me han tenido buena retención y la verdad es que siempre se me conectan, yo les agradezco, ¿verdad? Pero ahorita, de las personas que se deberían de estar en la clase de 66, solamente tengo 27, o sea, la asistencia está súper baja. Entonces, esto es preocupante, pues. Yo sé que es difícil, como les mencionaba, llevar clases en línea y a veces nos desilusionamos precisamente cuando vamos mal.
Bueno, hoy también se les asignó una tarea por la asistencia, precisamente para retomar a la gente que no tiene tiempo pues, de conectarse, porque tengo casos de estudiantes que tienen la misma, otra asignatura a la misma hora y el mismo día. Entonces, esa es una limitante también. Entonces, esto se le está tomando en cuenta, ¿verdad? Para que sepan, hay 5 puntos de asistencia. Eso no quiere decir que ustedes no se van a conectar, porque es una parte, ¿no? De ayudarles y de apoyarles a aclararles algunas situaciones que a veces se les complican. Fíjense que en una de las diapositivas, y eso me llama la atención, yo coloqué las respuestas prácticamente de apoyarlo y aún así la gente salió mal. Y yo dije, ala, ahí iba. Y qué bárbaro los muchachos. Entonces le digo a la coordinadora, considero que lo que los muchachos les falta es comprensión lectora, porque hay palabras que a veces los hace dudar y ahí salen mal. Entonces, la aplicación de los niveles, ahí estamos bastante mal en niveles de comprensión y considero que es ahí donde fallaron, pues porque hubieron exámenes de 10 puntos, de 8. Bueno, entonces vamos a pasar pues con la clase del día de hoy. Hay un sistemático de 5 puntos. Todas las preguntas, porque lógico ya las visualicé, giran en torno a los viajes que hizo. Entonces, mucho cuidado, ¿verdad? Para lean, analicen, si es posible, hagan una síntesis de los materiales que están ahí. Hay videos buenos y dentro de los Ajá. videos, bueno, pues sería interesante. Sí, ¿De qué? ¿De arena? Profe, sí, le escucho. profe, una observación. Tal vez para el próximo examen ponga más tiempo, profe. Es que se les deja desde en la mañana. O sea, ese examen se les colocó desde las 8 de la mañana y se cerró a las 11:59. O sea, usted lo que va a dedicar es prácticamente, considero yo, lo más 1 hora en ese examen y mucho. Y tienen 2 oportunidades y dentro de las oportunidades siempre se les toma la que tienen mayor puntaje, porque la misma plataforma es lo que pide. Ahora, yo desear apoyarles e incluso apoya mucho, tratando de abrir la plataforma. Por algunas situaciones de trabajo no lograron ingresar y hablé pues con la coordinadora para que les aperturara el examen y se les aperturó y aún así hay bastante gente que no lo aplicó. Bien, entonces para comenzar, ¿verdad? Buenas noches, con permiso. Francisco Bueno, Méndez. El viaje se me dificulta gracias al trabajo y no puede haber otra alternativa. no, o es el examen o es el viaje, porque en el viaje iría una guía. El Y examen, pues. Gracias. sí, Gracias. Bueno, tendría que ser examen, si acaso no. Ese es el examen, profe, el examen es lo más ideal. Bueno, ok, de todos modos yo voy a colocar y el que no pueda, pues ni modo, ¿verdad? Vamos con examen, porque esto así es. La mayoría va a decidir. Voy a compartir pantalla sobre lo que es la clase del día de hoy. Esta diapositiva que les voy a compartir prácticamente no tienen que ver con la sesión del día de hoy. A ver, dice desarrollo de la sesión de clase, unidad 3, Rubén Darío el Hombre, el modernismo y la Primera Guerra Mundial. Recuerden que nosotros habíamos hablado anteriormente de cómo se fue desarrollando lo que es el modernismo e incluso había una pregunta que hablaba de que modernismo significa modernidad, ¿verdad? Y cómo Darío participa en lo que fue la Primera Guerra Mundial, no como soldado, ¿verdad? Sino que alzando su voz. Ahí está un video de Rubén Darío, periodista y diplomático. Sería bueno que lo vieran. Tenemos la lectura Rubén Darío, el periodista. Video complementario, Rubén Darío, el periodista, nuevamente. Este es un video y esta es una lectura. También vamos a conocer hoy cómo se desarrolló Rubén Darío en la faceta como diplomático. Tenemos la faceta como periodista. Luego está un video especial que es Darío diplomático y está
7, el ejercicio 1, un acumulado de 5 puntos. Para que sepan qué es lo que hay, ¿verdad? Entonces, ok, vamos a iniciar. Rubén Darío, periodista. Me menciona que Darío, desde que comienza sus labores, parte de su vida o parte, él logró sobrevivir económicamente, que fue el periodismo. Darío va a hacer una renovación de lo que es la crónica. Recuerden que la crónica es la crónica que nosotros conocemos comúnmente, pero Darío incursiona no en una crónica común, crónica narrativa, sino que lo hace a través de una crónica literaria. Entonces renovó la crónica y su legado aún habita en Latinoamérica. Cuando hablo de literario, que Darío utilizó un lenguaje bello, un lenguaje embellecido, donde utiliza figuras literarias con doble sentido. Entonces, a veces nosotros pensamos que la crónica solamente son narraciones. No, Darío incursiona en lo que es, hace una renovación entre la crónica narrativa y la crónica literaria. Es ahí donde aparece, para hacerles mención, del cuento del pájaro azul, que prácticamente el pájaro azul, perdón, lo que él da a conocer es la muerte de un periodista y todo el mundo piensa, se murió, que esto. No, ahí está, entre letras, la historia realmente de un periodista que fallece. Entonces, para comenzar, ¿verdad? Darío renovó lo que es la crónica y su legado siempre va a permanecer en Latinoamérica. Existe una carta que envió Darío al doctor Mitre, donde él iba dirigido al diario de la Argentina, La Nación. Eso dice, en 1916. Recuerden que en 1916 es cuando fallece Darío. Al poeta le quedaban pocos días de vida. El tono dice que llevaba esta misiva, era de despedida y doloroso. Darío agradece al jefe el último pago que recibe en concepto de salario. Además, encomienda a su hijo Wich, donde solicita que la jubilación a la que él tiene derecho por años de servicio se le ceda, ¿verdad?, a su hijo. El periodismo fue el sustento firme para las finanzas de Darío. Dice que sus excesos etílicos, o sea, de alcohol, y su familia prácticamente, que era representada con Francisca Sánchez, el pequeño, era la última esposa, Francisca Sánchez, la española, pero más allá dice el desahogo económico, o sea, prácticamente cuando él esté económicamente mal, en la quiebra, como decimos nosotros, Darío utiliza para sobrevivir los últimos días con el periodismo. Darío usó como trinchera entender la renovación de las letras castellanas y fue un renovador de la prosa. La poesía y la prosa cambiaron después de su presencia, de ahí donde viene el nombre de modernismo. Él elevó la crónica periodística a categoría literaria. Eso lo dice Carlos Tunerman. También menciona que es en la crónica donde él hace un híbrido del periodismo. Darío, junto al cubano, sí, establece una nueva forma de narrar. En una de las preguntas se le hace que cuál es la relación que existe entre José Martí y Rubén Darío. Estaba súper sencillita esa pregunta del examen. Luego me menciona, las páginas del gran diario La Nación son el escenario donde ellos ponen a trabajar lo que es la literatura y el periodismo. Ellos hacen una mezcla, una dosis, dice, plantea el libro La invención de la crónica, editado por la Fundación del Nuevo Periodismo Iberoamericano. Las crónicas de ambos, cuando dice de ambos, se a José Martí y a Darío, como las iniciadoras del trabajo que estamos haciendo hoy en día. Hace una valoración, valora, dice el periodista Héctor Feliciano, él lo dice. Maestro, dice, ya en Europa y Estados Unidos una crónica de algún modo y Latinoamérica la sigue utilizando. Luego me menciona acá, todo esto que ustedes observan es prácticamente donde voy leyéndoles y explicando, es la síntesis de los materiales que está acá. Según Susana, autora del libro de la FNP, y 2/3 de la obra de Darío están compuestos por dados en periódicos. Otros expertos manifiestan que más del 50% de la producción de Darío es en prosa y en especial estudiado textos desconocidos del moderno.
Feliciano lamenta que para el público en general las crónicas de Darío hayan quedado en el olvido. Siempre la inspiración poética opaca al periodismo del bate, o el panida, como le decimos, ¿verdad? El 24 de junio de 1886, Rubén llega a Chile, y ahí es donde publica Azul. Lo único que conocía de aquel país era lo que el diplomático salvadoreño le contó cuando él lo motiva a viajar, a dejar Nicaragua y a viajar a Chile. El puerto del Paraíso exudaba tráfico mercante y el comercio intelectual. Darío era plenamente desconocido en el ambiente donde iba. Al poeta le acompaña la representación de los periódicos. Es el Mercurio, pongan atención en estos nombres, el Mercurio, el Imparcial y el Diario Nicaragüense en los que él había trabajado. Cuando él se encuentra en Chile, él se da cuenta que circulan solamente dos periódicos, que es La Unión y el Mercurio. En este último diario, Manifieste Alberto Torres, le dan una bienvenida y luego se hace el protector del joven barrio en aquel entonces, que es Eduardo Poire. Prontamente Darío ingresa a lo que es el periodismo La Época, el diario más prominente de Chile, en calidad de reportero. En ese rotativo liberal, el nicaragüense cubre varias fuentes, incluso cubrió la Nota Roja. Eso lo dice Eric Blandón. De ello puede traer temas para su poesía. El famoso, que era el que les mencionaba, el famoso cuento del pájaro azul, es tomado de un asesinato que él logra cubrir como periodista en Chile. Eso dice Chuno Blandón, como le mencionamos, ¿verdad? Otra cosa importante es que Darío, además de que está en el ámbito político, Darío deslumbra ante la sociedad de Chile con sus versos. En el septiembre de 1887, cuando él llega a la capital, recibe un premio literario por su canto épico a las glorias de Chile. Cuando él obtiene ese dinero, por ese galardón que le dan, le sirve para satisfacer su gusto mundano capital, que era vestir con elegancia. En la oficina del periódico La Época, sus compañeros sonríen al verlo desplegar con un ingenuo exhibicionismo el flamante pañuelo que integra su atuendo. Narra el biógrafo de Alberto Torres, pero el poeta no solo era ropaje exótico, por esos días examinaban las páginas del periódico Argentina La Nación y él hace un significativo redescubrimiento. Dice acá, pudiera poner en verso las grandezas luminosas de Martí, o si Martí pudiera escribir su prosa en verso, expresó Darío, al leer las crónicas del cubano José Martí. Ambos moraban en las páginas del diario y en las que él pronto él iba a escribir. El paso de ambos líricos por el periodismo, o sea, los dos, hacen una reinvención de las formas de contar que lo hace enrumbarse con una generación de poetas reporteros. Y aquí están los iniciadores del modernismo, ¿verdad? Uno de los mexicanos, Luis G. Urbina, y Manuel Gutiérrez Nájera, que también es modernista. Hacen propio, también hicieron lo propio. El modernismo, a pesar de que tuvo grandes poetas, también hace articulación de recursos de retórica y de lenguaje a través de la prosa y el periodismo. La generación de escritores de esa época fue pionera del periodismo moderno. Esto lo menciona Eric Aguirre, que es escritor y periodista. El intelectual Victorino Lastarria fue uno de los jueces que premiaron Canto Épico a la Gloria de Chile. El genio del poeta nicaragüense sorprendió al notable chileno. Y es en 1880 cuando él escribe una carta al dueño, que en ese momento era el director y fundador de La Nación, el general Bartolomé Mitre, que era padre de Emilio, amigo de Darío, a quien Darío le solicitaba la jubilación, recomendando al joven Darío como una promesa literaria. Eso lo menciona Carlos Turner. Darío envía pocas colaboraciones a La Nación tras ser, dice, olvidado, vamos a ver esto, tras ser aceptado por Mitre. Estaba disfrutando el reconocimiento que le adjudica su primer libro de Azul. Recuerden que en Chile, en el año de 1888, cuando publica su libro Azul, que es el cual él lo lleva a que es el modernismo. Incluso olvida el vínculo con el diario, pues se iba a convertir en salvavidas permanente. Otro aspecto que también, que Darío dice, también es conocido en todos los diarios de la región. Se inicia en el periodismo nicaragüense como cronista del periódico El Ferrocarril, El Porvenir de Nicaragua. Aunque por los artículos el periodista era más bien conocido por sus versos. Acá dice que Darío también siempre tuvo la vocación por el periodismo.
Además, por publicar en los diarios que entonces existían en Nicaragua. Él envía sus primeros poemas al Termómetro de Rivas, otro periódico, y otras publicaciones de León. Eso lo dice Carlos Tunnerman. Él se tomaba el trabajo de ir recortando cada uno de sus poemas para irlos publicando. Iba a ser su primer proyecto de libro. Y los mencionaba como poesías y artículos en prosa, que él hace una compilación exactamente cuando él tiene 14 años. Dice el catedrático mientras muestra una facsimilar del cuadernillo original, que el cuyo original está en el Museo Archivo de Rubén Darío, en León, ciudad que despabiló la conciencia intelectual del poeta niño. Por eso, lo de la guía que se supone que llevarían, tendríamos que ir a visitar el museo. Bueno, el escritor Eric Aguirre reconoce que los versos eran la labor más querida de Rubén, pero su primera etapa periodística estuvo marcada por los artículos de opinión. En esos estaban reflejada la ideología liberal y progresista del joven intelectual que queda al descubierto, y aquí donde prácticamente le niegan la oportunidad de ir a prepararse al extranjero y lo dejan estudiando con los jesuitas acá en Nicaragua, precisamente en Granada. Darío hace un periodismo de combate en sus primeros años de juventud. Eso lo menciona Eric Blandón. Y por sobre todas las cosas, utiliza el periodismo para ir presentando las ideas del progreso, las ideas en boga en ese momento desde un punto de vista liberal, pero para confrontar a los adversarios políticos ideológicos, que eran los académicos conservadores de la época. Ustedes saben que esto ha sido histórico, ¿no? La lucha entre los dos élites, que eran los liberales y los conservadores. Y las posiciones culturales retrógradas, catedrático de la Universidad de Missouri. A su regreso a Chile, la Unión Centroamericana logra ir trabajando lo que es el ideal de Darío. En mayo de 1889, días de fiebre patriótica, el bardo llega a El Salvador y dice que para poder proteger lo que eran sus finanzas, reproduce cuentos y poemas en el Imparcial de Guatemala. Este fue fijo, pero la bolsa se resentía. Dice, transcurrieron 3 meses. Y en esos 3 meses, al fin, dice, las gestiones de los amigos de Darío dieron resultados. El presidente Francisco Menéndez aprobó lo que es la fundación del periódico La Unión y nombra al poeta como director del periódico. Darío deslumbra lo que es la sociedad chilena con sus versos. Llega a la capital, recibe, dice acá, un canto épico. Bueno, acá dice, a ver qué me dice por acá, que era esta la que continuaba. Son gratos días económicos para Darío, que podría haber ahorrado más, dice. Eso lo dice Delberto Torre. La Caja de la Unión paga todas las necesidades, pero ¿qué va? Dice Torre en tono regañón. Rubén se entretiene en exceso. El porvenir es término sin sentido en la conducta de él. Las noches de algarabía que suceden unas tras otras. Rubén se levanta cada mañana, de febrero de 1890, la editorial lo titula La misión de la prensa y deja claro que como director de la Unión de Periodistas sabía la responsabilidad social que éste le confiere. La pluma es arma hermosa, dice él. El escritor debe ser brillante soldado del derecho, el defensor y paladín de la justicia. Sentencia Darío. Lo que lamentamos es el abuso, el encanallamiento del periódico, la prostitución de la o sea, lo que escribe. Aquí él da a conocer su propio punto de vista porque todo lo que está aconteciendo en Chile. Y ahí escribe, dice en líneas ulteriores, Darío subraya, la prensa de opinión es necesaria en todo país libre. Para Carlos Zuckerman, este pensamiento escrito hace 124 años no pierde vigencia. Rubén abogaba por la libertad de expresión, la libertad de prensa. Luego tenemos ya a Darío, periodista, lo dejamos atrás un poco y hablamos de lo que es la diplomacia nicaragüense. Retomando el hilo de la diplomacia, se puede decir, por ahí hay alguien que tiene el micrófono abierto, no sé, tal vez lo cierro. Podemos decir que Darío ha sido en el principal representante de que el futuro del norte abren puertas y
Disculpe, pero estaba cerrando el micrófono. El escritor, bueno, aquí menciona lo que les explicaba que era el exponente de la diplomacia nicaragüense, embajador, ¿verdad? Nombrado varias veces. Sus cuentos y artículos son carta de presentación y el nombre de Nicaragua aparece definitiva e irrevocablemente ligado a su nombre y a su gloria. Darío agrega nuestra exuberante naturaleza, la magia. También hace arte a la expresión literaria. Darío es fundamental en la diplomacia de nuestra cultura. Nuestro servicio exterior tiene la obligación y el privilegio de difundir y conmemorar su obra y sus acciones. Nuestros embajadores deben, y así lo han hecho muchos de ellos con extraordinaria eficacia y efectividad, mantener vivo el nombre y la obra de Darío. También de mantener viva la presencia, las raíces, la proyección y la historia de Nicaragua. Ahorita les voy a compartir, voy a dejarles de compartir esta y les voy a compartir un poquito lo que es el otro material. Rubén Darío. Ok. Hablando, me voy a ir directamente sobre lo que es la carrera diplomática de Darío. La vida diplomática de Darío es una fuente preciosa para que nosotros reflexionemos y lo que no debe ser el ejercicio de una función diplomática. Darío pagó en vida y sufrimiento la falta de una carrera diplomática en Nicaragua. Vamos, dice acá, dice, podemos la vinculación de Darío con cargos consulares y diplomáticos en el exterior. Estos fueron marcados por la inestabilidad en las designaciones sujetas a cambios de gobierno o al mal humor de los gobernantes de turno, sin tomar en cuenta el carácter nacional del servicio que ejercía. Darío es entonces el primero en plantear entre nosotros una ética de diplomacia y en valorar la necesidad de una carrera seria, consagrada al servicio de la patria y no de los gobernantes de turno. Vamos a conocer los cargos que desempeñó. Uno de los primeros cargos que él desempeñó fue miembro de la Comisión de Nicaragua a las fiestas del cuarto centenario del descubrimiento de América. Eso se da en 1892, donde se da un nombrado como jefe de la comisión que representa a Nicaragua en España. Y exactamente lo que iba a estar presente era en la celebración del cuarto centenario del descubrimiento de América. Ese uno. Luego tenemos también el otro puesto que él tuvo, fue primer nombramiento consular en Argentina. Este nombramiento se da exactamente el 1 de febrero de 1893. Se nombra a Darío cónsul de Nicaragua en la ciudad de La Plata, en reemplazo de José Nava, con residencia en Buenos Aires, República Argentina. También fue nombrado cónsul general de Colombia en Buenos Aires, exactamente el 17 de abril de 1893. En ese momento, Darío, cuando es nombrado cónsul general de Colombia, recibe un sueldo de $2.400. También es nombrado cónsul de Nicaragua en París en el año de 1903. El 7 de mayo de 1906, Darío se destaca por el cargo de representante al tercer centenario del nacimiento del padre de la tragedia francesa, Pedro Corneille. Luego también se hace presente en una cuestión de límites entre Nicaragua y Honduras. Exactamente en el año de 1905. El ministro de Relaciones Exteriores, Adolfo Altamirano, informa a Darío que tiene que hacerse presente en cuestión de límites entre y Honduras y lo someten a la decisión arbitral de su majestad el rey de España, donde el gobierno designado para representarlo, ¿verdad? Luego, la carta indica claramente los motivos por los cuales se le ha escogido para integrar esta misión en los siguientes términos. Bueno, y ahí lo pueden leer posteriormente. Luego tiene otro espacio que él tiene, es ministro residente de Madrid. El 24 de noviembre de 1907, él se tiene que trasladar, dice, al vapor San José, y Rubén Darío regresa a Nicaragua tras 15 años de ausencia. En ese año, el presidente José Santos Zelaya acredita a Rubén con el carácter de ministro, residente de la República de Nicaragua ante el gobierno de la majestad del rey de España. Aquí lo reciben, el 2 de junio de 1908 lo reciben el monarca español, don Alfonso XIII, y él dice en su autobiografía que todavía un día antes de celebrarse esta ceremonia de entrega de las credenciales no había recibido de París su flamante y dorado uniforme. Felizmente, agrega, me sacó del paso mi buen amigo el doctor Manrique, ministro de Colombia.
él hizo que me probara el suyo y lo hace como chiste. Y ahí como el antiguo cónsul general de Colombia en Buenos Aires fue recibido por el rey de España. También fue nombrado secretario en Río de Janeiro. Eso se da en 1906. Darío asiste en representación de Nicaragua a la Conferencia Interamericana de Río de Janeiro. Luego fue ministro plenipotenciario de Nicaragua para el primer centenario del Grito de Dolores. En 1910 se celebra el primer centenario y ahí ejercía la presidencia de Nicaragua. Dice el doctor José Rubén Darío es nombrado y enviado extraordinario. Luego fue cónsul de Paraguay en París. El 6 de septiembre de 1912 se le da la consignación a Darío como cónsul de Paraguay en París y es el último cargo que en su difícil vida diplomática